buenas tardes a todos los presentes y a aquellos que nos acompañan de manera virtual. Es un honor para mí tener la oportunidad de ser su presentador y comentarista para la sesión mensual del Colegio de Medicina Crítica de Tamaulipas. En esta ocasión nos encontramos en un escenario mixto que conjuga lo presencial con lo virtual, un reflejo de la adaptabilidad y el compromiso que tenemos nosotros como colegio para el aprendizaje, el cual es crucial en nuestra actividad. Y hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado de gran renombre, un experto en la materia que nos reunimos a discutir el día de hoy. Y me complace presentar al doctor Luis Antonio Gordo del Sol, quien es especialista en medicina de urgencias y medicina crítica. Y bueno, su experiencia no se ha limitado al ámbito clínico, también es un investigador nivel 1 del SNI del CONACYT y ha demostrado así su compromiso con la expansión del conocimiento médico. El doctor Gorordo del Sol lleva la batuta como director general de la Asociación Mexicana de Sepsis y también es representante del Día Mundial de la Sepsis a nivel global en su alianza. Y su trabajo ha sido crucial para incrementar la visibilidad y el entendimiento de la sepsis en todo el entorno. Actualmente, pues, la sepsis materna es de vital importancia y en esta condición se representa la tercera causa de morbimortalidad materna en el mundo y la primera de mortalidad tardía, la cual pues suele presentarse en el puerperio. Esta realidad hace de la sepsis materna no solo un problema de salud pública, sino un desafío para el abordaje y manejo, incluso para los equipos multidisciplinarios experimentados. Es esencial que todos nosotros como profesionales de la salud atendamos a mujeres embarazadas que están por enfrentar este tipo de escenarios complejos y esperemos que esta sesión nos ayude a fortalecer esas habilidades y conocimientos para este fin. Una vez más, les doy la más calurosa bienvenida a todos ustedes y estoy seguro de que esta sesión será muy enriquecedora para todos y gracias a la contribución del doctor Gorordo del Sol, ahora sin más preámbulo, cedemos la palabra a nuestro distinguido invitado. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, doctor Jorge Chávez, por la invitación. ¿Qué más me gustaría que estar ahí por allá en Tampico, comiéndome unos bocolitos o unas jaivas? Pero bueno, a veces el trabajo acá en el hospital pues no nos deja desplazarnos, pero siempre cumplir con la invitación de difundir el conocimiento sobre la sepsis, que es algo que por demás me apasiona. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de sepsis materna. Yo espero que al final los que tengan preguntas las pongan ahí en el chat, las expresen de diferentes formas y veremos cómo resolverlas. Y si no, pues nos vamos con la tarea de investigarlas. Como siempre, mis afiliaciones y conflictos de interés, pertenezco a estas organizaciones, estas asociaciones. Con algunas soy consultor y recibo honorarios por esto, pero ninguna relacionada con esta plática actual. Y bueno, los objetivos, la agenda para el día de hoy son estos tres objetivos. Primero, describir la epidemiología de la sepsis puerperal, que así es como se le ha denominado en muchas organizaciones internacionales y que lo estamos cambiando. Comprender cuáles son los cambios fisiológicos de la persona embarazada para favorecer estados de choque o choque séptico. Y finalmente revisar el abordaje diagnóstico y terapéutico de la sepsis en el puerperio, ¿no? Que digo en el puerperio, pero bueno, incluye a toda la sepsis materna. Datos epidemiológicos en países en vías de desarrollo, más de 75,000 muertes al año por causas asociadas al embarazo. Y en los países en vías de desarrollo, cerca de 25,000 defunciones, digo desarrollados, más de 25,000 defunciones anuales. Se estima que de 1 a 6 muertes por cada 100,000 embarazos está asociada a sepsis. Son infecciones polimicrobianas. Es importante entender esto para después decidir qué manejo antimicrobiano le vamos a dar. Y existe un factor predominante para la infección puerperal, que es la cesárea, no necesariamente la infección de sitio quirúrgico, que se trata de forma muy distinta, sino la cesárea. Y
Por otro lado, la profilaxis perioperatoria puede disminuir entre 15 y 30% el riesgo de una infección asociada al manejo quirúrgico del embarazo, a la resolución quirúrgica del embarazo, y por lo tanto disminuir así la presencia de sepsis o choque séptico. Vean, el Observatorio de Muerte Materna publicó este boletín al finales de 2014 y aquí divide diferentes causas. A mí me llama la atención cómo ponen hemorragia obstétrica en un gran rubro y no dicen cuál es la causa de la hemorragia, las hipertensivas del embarazo en otro gran rubro, y después vean todas las demás cómo pueden o no ser asociadas a infecciones y sepsis, ¿no? Ahí dicen aborto séptico o aborto con hemorragia, ¿no? Hablan de sepsis y otras infecciones y luego abajo ponen VIH como si fuera, digo, lo miden por separado, la tuberculosis y otras causas indirectas infecciosas, dice causas maternas infecciosas indirectas, es decir, no son infecciones ajenas al embarazo, ¿no? Por ejemplo, sepsis y otras infecciones que en color verde ocupa 5% de las causas de muerte materna en este año, pero hay que sumarle las que están por VIH y que eso generó infecciones de por oportunistas, o las pacientes con tuberculosis pulmonar, que es otro cachito, causas maternas indirectas infecciosas, que es otro 3%, y luego segregar los abortos, cuáles fueron sépticos y cuáles no fueron sépticos, y enfermedades sistémicas respiratorias que se complican en el embarazo, que pueden ser una trombosis venosa profunda con una TEP o neumonías, por ejemplo. Entonces, aquí pareciera que la información no es muy clara en cuanto a cómo definen cada grupo, pero la sepsis abarca y las infecciones abarcan más causas de muertes, aunque no hayan sido codificadas de esa forma. Nosotros publicamos un trabajo por ahí de las mismas fechas y vean, en aquel entonces, en un año, habíamos recibido tan solo 54 pacientes obstétricas críticas, de las cuales solo 12 tenían infecciones y sepsis puerperal, 11 de ellas tuvieron cesáreas y vean la gráfica de aquel entonces, hace casi 10 años, cuáles eran las causas en porcentaje de infecciones que habían desarrollado desencadenado la sepsis en estas pacientes. Afortunadamente ninguna falleció y afortunadamente el número de casos de sepsis materna cada vez son menos. En la terapia intensiva, acá en el hospital recibimos todas las semanas, no sé, tal vez 3, 4 pacientes obstétricas, son el 20% de nuestros ingresos a la terapia intensiva, pero un número muy pequeño, muy reducido, son las pacientes sépticas. La etiología, bueno, pues hay tres grandes grupos de cómo clasificar la etiología de la sepsis materna: las enfermedades del embarazo, como coroamnionitis, endometritis y las mastitis; las enfermedades independientes al embarazo, pero que pueden estar asociadas o exacerbadas por el embarazo, como la infección del tracto urinario, la malaria y la hepatitis; y finalmente las infecciones nosocomiales, que no son atribuibles al estado gestacional, ¿no? Como las neumonías asociadas a los cuidados de salud o las asociadas a la ventilación mecánica, si así fuera el caso. En etiología, en cuanto a tipo de bacteria o a germen, virales son las menos, afortunadamente, micóticas también son las menos, por eso creo que no vale la pena dedicarle mucho tiempo a eso, salvo por COVID-19 y virus como influenza H1N1, que en su momento nos dieron pues dolor de cabeza con las pacientes embarazadas que tuvieron infecciones virales por estas dos pandemias, pero que fuera del evento pandémico no representan una etiología habitual de las personas embarazadas. Ahora, de los aerobios, casi siempre son aerobios; gram positivos, estos son los tres comunes; gram negativos, los que ya conocemos, esto no es ninguna novedad: E. coli, interbacterias, pseudomonas, proteos, hemófilos; y gram variable, Gardnerella vaginalis, que bueno, puede o no estar presente en algunas poblaciones específicas de embarazadas. Ahora, para mí es muy importante que en particular los médicos más jóvenes, los residentes que nos estén escuchando, tengan en mente siempre aprender cuál es el mecanismo fisiopatológico que nos ayuda a entender. Lo siento, no puedo hacer esto. Sí, se metió en la conversación. Que nos permitan entender qué pasa y por qué estos pacientes tienen un choque más abrupto, un choque que no se ve macrohemodinámicamente,
o que pasamos por alto macrohemodinámicamente cuando monitorizamos a la paciente, y esto puede hacer que el diagnóstico se retrase. Vean, no las voy a leer todas, pero me voy a dedicar exclusivamente en el gasto cardíaco. Al aumentar el volumen plasmático, que se aumenta en un 50%, también tenemos en estos pacientes taquicardia, y esa mezcla, más volumen, más frecuencia cardíaca, nos da más gasto cardíaco, pero del gasto cardíaco gran parte se va hacia el útero y a la placenta y al producto de la gestación. Entonces, esto genera una necesidad incrementada a la hora de dar reanimación cardiopulmonar en las pacientes que se lo requieren. Y ojo, que pueden requerir gastos cardíacos más elevados para considerarse compensadas, ¿no? Puede ser que un gasto cardíaco que en una mujer de la misma talla, del mismo peso, no embarazada, consideremos que es su gasto cardíaco normal, y en estas pacientes puede ser mucho mayor, ¿no? Entonces, ojo con esto, y también que la tensión arterial puede estar disminuida o puede caerse rápidamente porque las resistencias son disminuidas. Y entonces, al estar disminuida la resistencia, no solo hay una pseudohipovolemia, un secuestro sanguíneo durante la reanimación, son pacientes que pueden mantener cifras de presión arterial altas y de pronto se colapsan, ¿no? A nivel respiratorio, vean cómo tenemos varios problemas, especial al final del embarazo, en donde el útero grávido presiona desde el diafragma hacia arriba y hay una mecanotransducción de la presión intraabdominal hacia las bases pulmonares. Por lo tanto, tendremos alteración en la capacidad residual funcional y, por lo tanto, en los efectos en el mecanismo de compensación ácido-base, en la parte respiratoria, el ácido base, del equilibrio ácido-base, pues son un problema, porque estos pacientes no amortiguan, no tienen el mismo buffer para lograr tener compensación respiratoria a las acidosis metabólicas, por ejemplo. También tenemos una reserva más baja, por lo tanto el manejo de la vía aérea de estas pacientes es más complicado en cuanto a la reserva de oxígeno cuando las desnitrogenizamos. Se colapsan más, recuperar esas zonas que desnitrogenizamos es más difícil, es decir, podemos producir zonas de colapso pulmonar a la hora de intubar a las pacientes. Tienen edema laringio porque tienen fuga capilar y esto genera congestión de las mucosas. Entonces, tanto al intubar como al extubar, decanular a las pacientes de la ventilación mecánica, pues representa estos dos mecanismos un reto. Nosotros hemos trabajado mucho con la definición. El CIE-10 dice así de forma muy simplista: incremento de la temperatura por más de 24 horas entre el primer día y el 10º día después del término del embarazo. Y ya, me parece que no abarca nada, ¿no? O sea, la hipertermia puede ser un efecto postquirúrgico, puede ser una atelectasia y no necesariamente tiene carácter infeccioso, o sea, entonces no es séptico. Me parece que como criterio único de alarma es insuficiente, porque estas pacientes pueden estar hipertérmicas y no tener una sensación de fiebre, y eso retrasa el diagnóstico. La OMS más adelante lo definió como la infección del tracto genital, o sea, quitamos a las heridas quirúrgicas de las cesáreas, ¿no? Ya se acerca un poco más, porque habla de una temporalidad y habla de diferentes datos clínicos, pero me preocupa que excluye a la cesárea, por ejemplo. Nosotros hemos trabajado, les decía, desde hace algunos años, desde el 2017, estamos trabajando con el CIE-11 de la OMS para ajustar definiciones, ¿no? Y aquí hablamos de nuevo: sepsis secundaria a la infección del canal de parto, del útero, de las trompas, de los ovarios o de la herida quirúrgica, es decir, ya incluimos cualquier sitio anatómico o cualquier vía de entrada, canal de parto o cesárea, que ocurre en los 40 o 42 días después de terminar el embarazo. Determinar el embarazo por cualquier vía, porque la definición previa decía después del parto, y si no fue parto y si fue un aborto, ¿no? Entonces estamos trabajando, hemos peleado por esto, y también estamos hablando específicamente de reclasificar en el CIE-11 la infección de la herida quirúrgica de carácter obstétrico. No porque la herida quirúrgica se infecte de otra cosa, se infectan de lo mismo. Generalmente gram positivos de la piel son los que van y colonizan la herida quirúrgica e infectan hacia adentro,
o gram negativos, enterobacterias del ambiente que el mismo personal de salud y los pacientes se llevan a la herida. Entonces, no pretendemos decir hay que manejarlos igual, pero sí tiene una relevancia clínica distinta. Saber que debajo de esa herida quirúrgica hay un útero y y en ese útero puede haber la paridad de la paciente. Entonces, tal vez es una paciente que no tiene paridad satisfecha, que quiere seguir teniendo hijos, que este primer evento obstétrico, ojo, evento obstétrico, no es un parto, tal vez fue un morginato, fue un aborto, fue un óbito, y quiere volver a embarazarse, y debajo de esa infección de herida quirúrgica puede perderse la posibilidad de volver a embarazarse. Entonces hay que cuidarlo por este contexto social que tiene, ¿no? Y de nuevo hablamos aquí, redefinimos aquí cómo nos gustaría que se fuera así, ¿no? Y esto ya está aplicando, ojo que esto ya viene en el CIE 11, y el CIE 11 pues esperamos que se empiece a ejecutar en los próximos años de carácter obligatorio para los Estados miembros de la OMS. Criterios de respuesta inflamatoria sistémica en la embarazada. Híjole, pues sí los tiene como cualquier paciente. Y vean, a mí me gusta muchísimo este metaanálisis de la doctora Melissa Bauer. Reunió más de 8,000, casi 9,000 pacientes y evaluó más de 15,000 puntos de concordancia de signos y síntomas. De estos define finalmente cinco que nos pueden ayudar a determinar la mejor opción para decir si está inflamado o no está inflamada y obviar todo lo demás que a veces no está ni siquiera disponible en nuestros servicios de urgencias. Vean aquí, resumo los hallazgos de la doctora Bauer y lo resume muy elegantemente por trimestre, primero, segundo, tercero, parto, posparto, y signos vitales como temperatura, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, leucocitos en la biometría, no habla de bandas, aquí solo leucocitosis, y en una gasometría la presión arterial de CO2. Y medimos la presión arterial de CO2 por los cambios que ya dijimos respiratorios fisiológicos durante el embarazo que van a alterar los mecanismos compensatorios que tienen relación directa con el CO2 arterial. Entonces nos dice, bueno, estos son los rangos y entre paréntesis los promedios, el valor promedio que deberíamos de tener. Vean los leucos, ¿no? ¿Cómo devaluamos el valor de los leucocitos? Llegaba el otro día una residente que nos estaba presentando en interconsulta de la TOCO y nos decía, sí, pero tiene 12,000 leucos, o sea, es normal. No es normal. O sea, la media de leucos en el tercer trimestre es de 9. Y sí, pueden estar hasta 14 y tal vez con 12 no me alarmo, pero ya la media ya no es normal, ¿no? O, ay, es que tiene 15,000, pero está recién parida, dicen. Pues sí, periparto puede elevarse hasta 17,000, pero ¿cuántas horas, no? A las 24 horas ya debería estar normalizándose esa curva de leucos y tendrías que estar sospechando entonces que dejaron restos óvulo-placentarios en la cavidad y por eso, eh, no mejoran los leucos, no depura, ¿no? La leucocitosis. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta para poder decir si tiene o no tiene respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Para la severidad, ¿cuántos mecanismos, cuántas escalas no nos conocemos, no? Todas, nos gustan las escalas en la terapia intensiva y donde atendemos a pacientes graves. Ya calculamos este y el otro y entonces los sumamos, los revolvemos, los multiplicamos, los dividimos y al final decimos, ay, no, pues la mortalidad, quién sabe por qué no aplican a las embarazadas. ¿Qué sí aplica a las embarazadas? Índice de choque, algo bien sencillo, ¿no? Frecuencia y tensión arterial. No tiene que estar modificado, el punto de corte es mayor a 8. Y en presencia de lactato arriba de 2, determina una mortalidad aproximada de 62%. O sea, con esto ya deberías de estar pensando que aunque no esté intubada, que no tenga minas, ya podrías indicar el ingreso a la terapia intensiva de estas pacientes, ¿no? Sería un criterio de triage de las terapias intensivas. Oye, la paciente obstétrica tiene un índice de choque de 0.8 y tiene hiperlactatemia. No tiene terapias de soporte vital avanzada, pero no debe de quedarse en la toco y no debe de quedarse en piso. Otros predictores ya bien descritos, el SOS, Sepsis in Obstetric Score, es un modelo muy elegante que mide estas variables fisiológicas como las que propone Melissa Bauer. Aquí la doctora Albright reúne casi 1,000 pacientes con sepsis obstétrica y vean que es una escala de puntaje
que va de 0 a +4 para cualquier lado que se mueva la variable, y que también tiene variables clínicas, temperatura sistólica, frecuencia cardíaca y respiratoria, tiene oximetría de pulso para no quebrarnos la cabeza, tiene leucocitosis, tiene bandemia y hiperlactatemia menor o mayor a 4. Y con esto nos da puntos, y con 6 o más puntos es criterio de sí o sí activar un código Mater o un código, no sé cómo le digan allá en el Seguro Social, es el código ERIO, código Mater en la SINSAE, en la mayoría de los hospitales de la SINSAE, o hora dorada, código violeta, no sé cómo le digan ustedes, pero bueno, activar el código o el equipo de respuesta rápida. Y vean cómo 6 puntos o más tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para determinar que un paciente requiere, una paciente embarazada o en puerperio requiere ingreso a la terapia intensiva. Incluso tiene otros desenlaces, más de 6 puntos, cultivos positivos de forma significativa, más cultivos significativos. Código Mater en más de 6 puntos en el SOS es un predictor de taquicardia fetal en 60% de los casos contra 12 que no tuvieron más de 6 puntos. Incluso días de estancia, los pacientes están más tiempo, requieren telemetría, requieren ingreso a terapia intensiva. Y por otro lado, menos de 6 puntos, de hecho, entre más negativo, entre más cercano a 0, o sea, el SOS, pues nos indica que podemos estar tranquilos y que podemos darle seguimiento en hospitalización. El SOFA modificado para paciente obstétrica, ustedes lo reconocerán, es el SOFA que todos utilizamos, pero aquí quitan puntos, ya no hay 3 y 4 puntos, y quitan o ajustan valores. En este caso, por ejemplo, la diuresis no es un valor, solo la creatinina, y el estado neurológico no es con Glasgow, sino con evaluación subjetiva cualitativa, ¿no? En los vasopresores, en la presión arterial, en la parte cardíaca es diferente el valor de corte, y en el respiratorio utilizan solo PAFI y no SAFI, por ejemplo. Pero bueno, ahí está el puntaje, incluso esta imagen, esta gráfica, así como está este cuadro, está tomada de las guías de práctica clínica de CNTEC, así que es la oficialmente aceptada para la valoración en México según las guías. La nueva definición de sepsis 3, la verdad es que no hizo gran cosa. Ya conocíamos los datos de respuesta inflamatoria sistémica. Ya sabemos que son pacientes que se escapan a los datos de respuesta inflamatoria sistémica porque se les devalúan a esos datos porque se cree que son normales para la persona embarazada. Ya sabemos que sepsis es una disfunción orgánica con una respuesta desproporcionada del cuerpo a una infección. Y en este sentido, no hay muchas más escalas que las que ya conocemos, eh, como SIRS, SOFA, LOTS o WIC-SOFA. Estas no han sido comparadas de forma efectiva contra OM-SOFA y contra SOS. Tanto SOS como SOFA modificado para obstétricas han sido comprobados contra mortalidad, no contrastados contra otras escalas. Choque séptico, ya sabemos cómo se hizo el metaanálisis, lo que nos interesa es el grupo 1, que son las pacientes, y aplica igual, las pacientes que estuvieron hipotensas, que requirieron vasopresor y que tienen hiperlactatemia. Son las pacientes a las que más hay que ponerles atención. No quiero decir que a las demás no, pero son pacientes de riesgo. Vean, a mí me sigue gustando mucho este trabajo del doctor Nares y el doctor Hernández Pacheco del IMPER. En el IMPER tenían este algoritmo, es un algoritmo basado en Rivers. Sí, soy pro Rivers, tengo que decirlo. Y vean cómo, basado en el mismo concepto, hacen varios pasos para hacer la evaluación de la paciente y decidir qué estrategias de manejo le van a dar, pero pensadas en algunos puntos individualizados a los cambios fisiológicos del embarazo. Nosotros hace ya algunos años, en 2016, publicamos nuestro algoritmo de código sepsis, que también es igualmente aplicable a estas pacientes. 6 acciones en 10 minutos cada uno para sumar 60 minutos, nuestra primera hora de código sepsis. Y vean cómo hay acciones específicas y tomas de decisiones de si tiene o no tiene, si hizo o no hizo, si respondió o no respondió, y nos van llevando hasta el final del algoritmo. Hace unos años actualizaron, creo que fue 2019, que se publicaron, se actualizó durante 2018, se emitió en 2019, en enero. Estas guías, las guías de práctica clínica de CNTEC, la nueva versión,
Y aquí ya no se llama sepsis puerperal, aquí ya afortunadamente le cambiamos el nombre y se llama prevención, diagnóstico y tratamiento de la sepsis materna. Y lo que me gusta mucho de esta guía, además de los algoritmos y los criterios, y que incluye el OM-SOFA y el SOS y otras escalas, me gusta mucho cómo simplifica los tratamientos antimicrobianos, basado en la existencia de fármacos en el mercado mexicano, por supuesto, y en el germen, y en la primera línea, y en la segunda línea, o opciones terapéuticas, para las 4 más comunes: la infección de herida quirúrgica, la endometritis, la pielonefritis y la corioamnionitis intraparto, que son las 4 que abarcan el 80% de las infecciones que van a llevar a la sepsis a estas pacientes. Entonces, como recomendación, utilicen esta guía de tratamiento, les va a funcionar. De nuevo, en esta guía de práctica clínica viene este algoritmo, igual sí, sí, no, para tomar ruta de qué pacientes tengo que, por ejemplo, tomar una infección intraamniótica o un cultivo. Esto tendría que hacerlo materno-fetal, por supuesto, pero como intensivistas, si ya la tenemos a la paciente, tenemos que pensar en cuándo le hablo a materno-fetal, no solamente a ginecología, ¿no? Y decidir el algoritmo. Nosotros siempre sugerimos medir indicaciones de calidad. En el grupo de Sepsis México tenemos estos 8 indicadores de calidad y que sugerimos medirlos de forma rutinaria. Aplican para todos los pacientes con sepsis, no solamente para las embarazadas, pero muy particular les puede servir para esta población, ¿no? Ya hemos hablado de diferentes documentos. Nuestro documento de postura en American Journal of Physiology sobre el Día Mundial de la Sepsis, y los 2 consensos: el consenso latinoamericano de sepsis en los servicios de urgencias, donde hablamos de poblaciones también especiales, y finalmente este trabajo que publicamos en marzo de este año, la Declaración de Guadalajara, donde hablamos de la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis 2021, de la última actualización, y cómo aplica a los servicios de urgencias. ¿Y por qué tomo esto a colación? Bueno, porque las pacientes con sepsis materna llegan por los servicios de urgencias, no llegan al consultorio del obstetra, llegan generalmente colapsadas al servicio de urgencias o se activan desde diferentes lugares, y estas propuestas que ponemos aquí pues pueden servir para los diferentes servicios. Antes de pasar a las conclusiones, varias invitaciones. Primero, ya sé que ya pasó, fue en abril, 25 y 26 de abril, el 4º Congreso Mundial de Sepsis, pero está disponible en línea. Ustedes entran a la página del Congreso, pueden inscribirse, lo pueden ver en YouTube, pueden escucharlo en Apple Podcast y les mandan su constancia. Y también está un evento que tuvimos hace un par de años, que es el Spotlight, el Congreso especializado en sepsis materna, que tiene esta sesión que está padrísima, que sigue siendo información muy vigente. Por supuesto, a colaborar con el equipo de Código Sepsis, con Sepsis México SC. Tenemos sesiones cada 2 semanas, tenemos un montón de actividades, tenemos cosas de investigación, cursos de capacitación, infografías para la población general, y los invitamos a unirse. Mis conclusiones para ir cerrando y abrir preguntas y respuestas, las que hubiera en el auditorio, pero primero es recordarnos que la sepsis mata y que por eso es una emergencia. Y afecta principalmente a poblaciones vulnerables. Y aquí el impacto de la sepsis en la paciente obstétrica es muy alto. Hablamos del binomio, hablamos de la familia, hablamos de métricas, de indicadores, de costos financieros, de costos sociales. Y por eso debemos de pensar en muchas cosas y trabajar de forma conjunta con ginecología, con las urgencias, con los quirófanos, con los neonatólogos, incluso con materno-fetal, para la atención óptima de estos pacientes. Finalmente, debemos recordar los cambios fisiológicos para poder hacer un diagnóstico oportuno y no decir, es que está taquicárdica porque está embarazada, está taquipnéica porque está ansiosa porque no ha visto a su bebé. Oye, puede ser sepsis, ¿no? Pregúntense, puede ser sepsis. Recordemos que hay factores de riesgo importantes como procedimientos invasivos y las crónicas asociadas al embarazo, como diabetes gestacional, enfermedades hipertensivas y la cesárea. Las escalas de severidad perdón, que conocemos, pues no están ajustadas para esa población, y por eso les sugiero utilizar estas dos: SOS y SOFA modificado para obstetricia. No hay evidencia suficiente para decir que la reanimación sea diferente, ¿no? Antibiótico temprano, evaluar respuesta a volumen, ¿no? Que como intensivistas es un básico para nosotros. Respuesta a volumen, reanimación hídrica mesurada, ¿no? Y escalonada con estas fases de reanimación.
vasopresores tempranos, inotrópicos según sus indicaciones, porque estos pacientes hacen miocardiopatía periparto o miocardiopatía por sepsis, se le juntan las dos y hacen una disfunción cardíaca muy interesante, muy compleja. Y en sí el manejo es prácticamente el mismo de cualquier otro paciente, excepto pues el antibiótico dirigido, como en el cuadro que ya les mostraba, y que la respuesta a volumen se puede agotar muy rápidamente. Es decir, estos pacientes pues se sobrecargan con mucha facilidad. Y por supuesto la prevención y la atención inmediata de la sepsis puerperal es la base para disminuir la mortalidad. Y digo puerperal porque es tardía, ¿no? Generalmente es la causa que se presenta ya cuando la paciente incluso se fue del hospital. Les dejo mi contacto, nuestro contacto en código @códigoservices.org, nuestras redes sociales, nuestro sitio web, y les agradezco muchísimo la invitación. Estoy al pendiente de cualquier pregunta que tengan.